Hola, soy Marcos de BSC Designer. En este tutorial hablaremos de la planificación estratégica, centrándonos en su implementación práctica. Explicaré nuestro enfoque utilizando este diagrama que se ha hecho bastante popular entre los usuarios de BSC Designer. ¿Cómo debemos empezar a implementar la planificación estratégica? ¿Seleccionando algún marco empresarial? ¿O implementando una herramienta de automatización de software? ¿O encontrando los indicadores clave de rendimiento? Cualquier organización o empresa existe gracias a sus partes interesadas y sus necesidades. Así que ese es el mejor punto de partida. La mesa redonda empresarial definió 5 tipos básicos de partes interesadas: clientes, empleados, proveedores, comunidades e inversores. Deberíamos empezar con un análisis de las partes interesadas, sus intereses, prioridades, recursos y limitaciones. Esta lista es solo un punto de partida. Asegúrese de incluir los subgrupos de partes interesadas y sus intereses específicos. Entre las partes interesadas internas de una organización, cabe mencionar a las partes interesadas de la propia planificación estratégica. Estas podrían ser equipo directivo superior, equipo de estrategia y equipo operativo. El éxito de la planificación estratégica depende de la aceptación de estas partes interesadas internas. Hablemos un poco de sus desafíos. Esto es lo que vemos en la práctica. Desafío 1. Complejidad y ambigüedad de los objetivos. Desafío 2. Falta de alineación entre los resultados informados y el valor percibido por las partes interesadas. Desafío 3. Ser proactivo en la adaptación de la estrategia a los retos futuros. Desafío 4. Disponer de un centro de conocimiento compartido o una única fuente de verdad sobre la estrategia. Teniendo en cuenta estos desafíos, ¿cómo debemos organizar la planificación estratégica? Toda la estrategia consiste en satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Lo ideal sería formular ambiciones estratégicas utilizando las aportaciones de las partes interesadas y convertirlas en objetivos de alto nivel para nuestra estrategia. Por ejemplo, las partes interesadas de la comunidad están interesadas en mitigar los riesgos del cambio climático. Podemos utilizar esta aportación para formular un objetivo de alto nivel, llamado aumentar la resiliencia al cambio climático. Este planteamiento parece bonito, pero en la práctica no es tan sencillo. Las aportaciones de las partes interesadas suelen ser ambiguas y contradictorias. Como en este caso, la idea de cambio climático no está bien definida. De alguna manera tenemos que gestionar todas las señales de las partes interesadas y formular una hipótesis estratégica significativa o un objetivo de alto nivel. Uno de los muchos marcos empresariales puede ayudar en esta tarea. En este diagrama hemos agrupado los marcos según su principal área de aplicación. Para el caso del cambio climático, podemos utilizar un marco sencillo, pero eficaz, denominado Agenda de Cambio Estratégico. Tenemos que analizar las posibles dimensiones del cambio en el contexto del estado actual frente al estado futuro deseado. Por ejemplo, los estados actuales podrían ser operaciones diarias comprometidas durante fenómenos meteorológicos extremos y vulnerabilidad de la cadena de suministro. Y los estados futuros podrían ser, respectivamente, mantener las funciones críticas en caso de un fenómeno meteorológico extremo y disponer de opciones logísticas alternativas. Podemos formular un objetivo de cambio, preparación ante fenómenos meteorológicos extremos. Y ya tenemos algunas ideas sobre cómo empezar a trabajar en este objetivo. En la referencia de este video encontrará el enlace al artículo en el que comparamos los marcos y su papel en la planificación estratégica. Con la ayuda de algunos marcos y utilizando la experiencia de nuestro equipo, hemos formulado un nuevo objetivo de alto nivel. Ahora tenemos que implementarlo de alguna manera en la estrategia existente. Antes de eso, echemos un vistazo a un espacio de trabajo de estrategia típico. ¿Y cómo podemos utilizarlo para organizar una estrategia?
Desde fuera una estrategia puede parecer un monolito, pero desde dentro veremos muchos cuadros de mando estratégicos y funcionales interconectados. La estructura final depende de la organización específica, pero normalmente veremos algo como esto. Cuadro de mando de la estrategia principal. Algunos cuadros de mando para las oficinas locales. Además, muchos cuadros de mando funcionales que podrían centrarse en desafíos específicos, como la planificación de escenarios, la transformación digital, el gobierno corporativo, la ciberseguridad o la calidad. También es buena idea tener un grupo llamado Sandbox, un espacio seguro donde el equipo de estrategia pueda trabajar en los prototipos de sus ideas. Además, las partes interesadas en la planificación estratégica estarán aquí para debatir la estrategia y ejecutarla. Sus necesidades varían dependiendo de su función. Las partes interesadas de alto nivel están interesadas en los informes de desempeño, así como en la alineación de alto nivel entre las subestrategias. El equipo de estrategia está interesado en trazar objetivos, riesgos, escenarios, formular iniciativas, definir KPIs y alinear los cuadros de mando operativos con la estrategia global. Por último, el equipo operativo estará interesado en utilizar el espacio de trabajo estratégico para comprender el contexto de la estrategia e informar sobre su desempeño. Un desafío común para todas las partes interesadas en la planificación estratégica es disponer de una única fuente de verdad sobre la estrategia. Resolvemos este desafío haciendo que todos los cuadros de mando estratégicos y funcionales se presenten en este espacio de trabajo único. Sigamos con nuestro objetivo de alto nivel. ¿Cómo lo introducimos en este espacio de trabajo de estrategia? Podemos intentar alinearlo directamente con el cuadro de mando estratégico existente, pero las posibilidades de éxito son escasas. Echa un vistazo a los desafíos que tenemos en la parte inferior del diagrama. Si intentamos implementar el objetivo directamente en el cuadro de mando estratégico, nos enfrentaremos al desafío 1, complejidad del objetivo. Otro objetivo ambiguo no es lo que nuestro equipo de estrategia necesita ahora. Una opción mejor sería trasladar el objetivo a un sandbox estratégico, un lugar en nuestro espacio de trabajo donde el equipo de estrategia tenga libertad para transformar objetivos vagos de alto nivel en algo más específico. Hemos organizado nuestro espacio de trabajo estratégico. ¿Y ahora qué? Tenemos que hacer algo con un objetivo de alto nivel. Tenemos que conseguirlo, específico, cuantificado y accionable. Para lograrlo, haremos una descomposición de la estrategia basada en el valor. Durante la descomposición basada en valores, dividimos el ambiguo objetivo de alto nivel en los pequeños subobjetivos independientes, cuantificados por el valor para las partes interesadas. Con la descomposición basada en el valor, abordamos varios desafíos a la vez. El desafío de la complejidad y ambigüedad del objetivo y el desafío de la desalineación entre la medición del rendimiento y la creación de valor. La descomposición de la estrategia es un tema interesante. Es la forma de pensar la estrategia desde los primeros principios. No existe un algoritmo para una buena descomposición. Los resultados dependen de la experiencia de su equipo de estrategia. En realidad, los marcos empresariales mencionados sugieren su propia descomposición en función del área problemática. El cuadro de mando integral sugiere agrupar los objetivos en impulsores y resultados. Respectivamente, tenemos impulsores en las perspectivas de aprendizaje e interna, y resultados en las perspectivas de cliente y financiera. Con el marco de 5 fuerzas, descomponemos el entorno competitivo teniendo en cuenta la competencia actual, los clientes, los proveedores, la competencia futura y la amenaza de sustitución. Con el análisis Pestel, la descomposición se realiza por las perspectivas del entorno externo, que forman el acrónimo en inglés de político, económico, social, tecnológico, medioambiental y legal. Si piensa utilizar cualquier marco empresarial, busque en el paquete qué tipo de descomposición sugiere. Como resultado de la descomposición de objetivos,
tendremos un nuevo cuadro de mando estratégico o funcional. Cuando el primer prototipo esté listo, podremos moverlo del sandbox y alinearlo con otros cuadros de mando de nuestro espacio de trabajo de estrategia. Ni qué decir tiene que en todos los pasos de la planificación estratégica, el bucle de aprendizaje debe implementarse en el proceso. Por ejemplo, durante el ejercicio de descomposición, su equipo debería cuestionar los KPIs sugeridos, las estimaciones de riesgo, así como los objetivos iniciales de las partes interesadas. Probablemente haya una forma mejor de conseguir lo que necesitan las partes interesadas. Es hora de ejecutar la estrategia. Utilizar cuadros de mando y mapas estratégicos para debatir la estrategia. Informar sobre los progresos con KPIs. Obtener retroalimentación de las partes interesadas y aprender de los errores. En esta fase, un software especializado en la ejecución de estrategias facilitará el proceso. Nuestra herramienta BSC Designer automatiza el planteamiento comentado de la planificación estratégica. Veamos cómo encaja el diagrama presentado con la interfaz del software. Empezamos con el análisis de las partes interesadas. En BSC Designer puede gestionar la lista de grupos de interés, así como otros atributos de la estrategia en la pestaña Estrategia de la configuración de la aplicación. Para reflejar el interés de las partes interesadas en un objetivo, KPI o iniciativa, puede asignarles un responsable. Cuando los miembros de su equipo de estrategia se conecten al programa, verán la misión, la visión y los valores de la empresa. En el diagrama hablamos de un espacio de trabajo de estrategia con algunos cuadros de mando estratégicos y funcionales. En BSC Designer, este espacio de trabajo de estrategia se llama Mis proyectos. Aquí puedo organizar cuadros de mando en grupos y ajustar los derechos de acceso. Por ejemplo, puede crear un grupo llamado Sandbox de estrategia como tenemos en el diagrama. Utilice el botón Compartir para dar acceso a todos los miembros de su equipo de estrategia a ese grupo y a otros grupos de su espacio de trabajo de estrategia. Los miembros de su equipo de estrategia pueden tener diferentes flujos de trabajo para utilizar el sistema. Todas las partes interesadas de la planificación estratégica pueden tener acceso a los cuadros de mando. Un administrador de la cuenta puede definir sus derechos de acceso, como el derecho a ver o modificar un cuadro de mando específico o indicador. Los miembros del equipo de estrategia serán los propietarios de algunos objetivos e iniciativas. El sistema les mantendrá informados mediante el envío de notificaciones en caso de eventos específicos, tales como un KPI que llegó a la zona roja o el cambio del estado de la iniciativa. Lo más probable es que los miembros del equipo operativo se dediquen a introducir datos. En este caso, el administrador puede decidir si las entradas de dichos usuarios van directamente al cuadro de mando o se retienen para su aprobación. ¿Qué ocurre con el equipo directivo? Además de tener acceso al espacio de trabajo de estrategia, estas partes interesadas suelen preferir recibir informes periódicos de rendimiento por correo electrónico. El software puede generar informes en formato PDF o programarlos y enviarlos a las partes interesadas seleccionadas. ¿Qué tipo de informes puede generar el software? Existen algunos perfiles de informes predefinidos que sugieren diferentes puntos de vista sobre los cuadros de mando estratégicos. También es posible crear sus propios informes personalizados. Hemos mencionado que disponer de varios marcos en el conjunto de herramientas empresariales es necesario para definir, describir y ejecutar eficazmente la estrategia. Desde la sección Mis proyectos tiene acceso a algunos marcos de negocio, así como a las plantillas de algunos cuadros de mando funcionales, como ciberseguridad, transformación digital o gobierno corporativo. Hemos hablado de la descomposición basada en el valor, dividir los objetivos en subobjetivos, alinear KPIs, iniciativas, riesgos, etc. En BSC Designer puede realizar la descomposición basada en valores directamente en un cuadro de mando. Puede crear objetivos multinivel, añadir KPIs, alinear iniciativas, riesgos y mucho más. Otra pregunta típica de nuestros usuarios es cómo inducir datos de desempeño en los indicadores.
En BSC Designer los usuarios pueden introducir los datos manualmente, importarlos desde una hoja de cálculo Excel o conectar un indicador a una base de datos externa. Además, BSC Designer está presente en la plataforma Zapier, que facilita la conexión con miles de productos y servicios. En el espacio de trabajo de estrategia del diagrama, los cuadros de mando están conectados entre sí. ¿Cómo alineamos los cuadros de mando en BSC Designer? Copie y pegue algo entre los cuadros de mando. Como una de las opciones, el software le sugerirá vincular dos cuadros de mando. Por ejemplo, como parte de la estrategia para una oficina local, su equipo podría llevar a cabo una formación en seguridad de datos, midiendo los resultados como porcentaje de empleados formados en seguridad de datos. El cuadro de mando de ciberseguridad puede obtener estos datos del cuadro de mando de la oficina local. A su vez, un cuadro de mando de ciberseguridad puede contribuir al cuadro de mando del SEO en forma de algún indicador de alto nivel, como la conciencia general sobre la seguridad de los datos porcentaje. Por último, ¿cómo debatimos y ejecutamos una estrategia? Para ello el programa dispone de mapas estratégicos y paneles de control. Los mapas estratégicos son generados automáticamente por el software a partir de los datos sobre sus objetivos, KPIs e iniciativas. Otra opción es crear mapas personalizados, como mapas de procesos o mapas de causa y efecto. El panel de control de desempeño es una poderosa herramienta para mantener informadas a las partes interesadas en la planificación estratégica. En BSC Designer puede tener muchos paneles en un cuadro de mando y configurarlos según sus necesidades, añadiendo los clásicos gráficos de indicadores, diagramas de riesgo y tiempo, diagramas de Gantt, listado de iniciativas o indicadores. ¿Cuánto tiempo se tarda en implantar la planificación estratégica en un entorno complejo? Veamos este diagrama de Gantt que compartimos en el artículo. Aquí puede ver 3 etapas típicas de implementación. Etapa 1. Fase de prueba, en la que miembros claves de su equipo de estrategia prueban el software para averiguar si pueden resolver sus problemas. Tras la aprobación inicial, nuestros clientes pasan a la etapa 2, en la que construyen un prototipo funcional de sus cuadros de mando estratégicos. Participan más miembros del equipo de estrategia. Al cabo de 1 o 2 meses, se comprende cómo puede ayudar el software en el debate y la ejecución de la estrategia. La etapa 3 es cuando las organizaciones amplían el enfoque probado a otros departamentos. Aumenta el número de usuarios que interactúan directamente con el software. En función del grado de preparación de la organización, se tarda entre 6 y 12 meses en liberar todo el potencial de la planificación estratégica disciplinada. En otro diagrama enumeramos algunos riesgos típicos de la implementación e indicadores que cuantifican esos riesgos. Por ejemplo, uno de los riesgos típicos es el escaso compromiso del equipo de estrategia. A algunos miembros de su equipo de estrategia no les entusiasmará probar nuevas ideas. Una hoja de cálculo con la lista de indicadores de rendimiento parece una solución que funciona, así que, ¿por qué deberíamos probar otra cosa? Una respuesta rápida es que los desafíos que comentábamos al principio exigen un enfoque más exhaustivo de la estrategia. La descomposición basada en valores que comentamos es una herramienta importante para aplicar la planificación estratégica en un entorno complejo. Para cuantificar el plan de mitigación de este riesgo, sugerimos realizar un seguimiento del porcentaje de miembros del equipo de estrategia que superaron la formación sobre descomposición de la estrategia. Para terminar, resumamos el enfoque debatido y formulemos una hoja de ruta para la aplicación práctica de la planificación estratégica en un entorno complejo. Tómese su tiempo para revisar su enfoque actual de la planificación estratégica. Compárelo con lo que hemos tratado durante este tutorial. Esto facilitará la implicación del equipo de estrategia. Defina las partes interesadas, sus intereses, prioridades, recursos y limitaciones. Formule sus ambiciones estratégicas y objetivos de alto nivel. Si es necesario, utilice uno de los marcos para definir mejor el reto y redactar su estrategia de respuesta. Utilice las ideas de la descomposición de la estrategia basada en el valor para dividir los objetivos de alto nivel en subobjetivos, cuantificados por el valor para las partes interesadas. Cree un nuevo cuadro de mando en el sandbox de estrategia.
Alinee el nuevo cuadro de mando con la estrategia global. Utilice su espacio de trabajo de estrategia para discusiones periódicas sobre estrategia e informes de rendimiento. Gracias por ver este tutorial. No duden en ponerse en contacto con el equipo de BSc Designer si tiene alguna pregunta.